Bienvenidos a Tierra de Cumplimiento, a tu podcast Tierra Fértil. En ese tiempo juntos discutiremos a profundidad nuestro sermón de los domingos, aclararemos dudas y responderemos algunas preguntas de los que se conectan con nosotros en nuestras transmisiones en vivo los domingos y de los que nos visitan presencialmente. Te invitamos a que compartas este tiempo con nosotros, abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere hablarte hoy. Dios te bendiga, sean todos bienvenidos a este espacio que le hemos llamado Tierra Fértil, un espacio que hemos sacado para poder compartir con ustedes el sermón del domingo de nuestra congregación, la iglesia Lin Casa de Oasis, que está ubicada aquí en el pueblo de Canóvana. Que te habla el pastor general de la iglesia, el pastor Luis Edgardo Lanzó Escobar, y para mí es un placer y un privilegio poder estar contigo y compartir las ricas enseñanzas de Dios para nuestra vida. Como le acabo de decir, todos los domingos en nuestra casa tenemos nuestra impartición y queremos, ¿verdad?, que usted sea partícipe de lo que Dios habla, ¿verdad?, en nuestra vida. Y para eso hemos sacado este espacio, para dar pequeños detalles de lo que Dios habló en medio de nuestro culto el domingo pasado. El domingo pasado tuvimos un evangelista invitado del estado de Massachusetts. El evangelista Elis Quiñones estuvo con nosotros y estuvo impartiendo una palabra sumamente poderosa bajo el tema Enfrentando tu gigante. La porción de la escritura que se basó para este mensaje fue Primera de Samuel, capítulo 17, verso 40, que dice de esta forma: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La realidad es que muchos de nosotros enfrentamos un gigante en nuestra vida. Todos, de alguna forma, cuando entramos al camino de lo que es el cristianismo, tenemos gigantes que se paran de frente y a veces nos impiden que nosotros podamos seguir hacia adelante. Este sermón comenzó de una manera sumamente interesante porque comienza detallando lo que el enemigo hace cuando viene al ataque. Los filisteos están atacando al pueblo de Israel. Y cuando comenzamos a ver la historia del pueblo filisteo, no hay un enemigo que juegue limpio. Cuando hablamos del enemigo de las almas, es un ser que ataca simplemente cuando ve que la debilidad nuestra está a flor de piel, como se dice. Así que el enemigo siempre viene a atacar de una manera sumamente sutil y lo hace muchas veces por la retaguardia, por el lugar o el momento que menos tú lo estás esperando. Así que el pueblo filisteo de esta forma también trabajaba. Atacaba al pueblo por la parte de atrás o cuando veía la debilidad. Sin embargo, cuando estamos viendo ahora que el pueblo está atacando al pueblo de Israel, el pueblo está de frente. Los filisteos ahora no están por la parte de atrás. Los filisteos están frente a frente al pueblo de Dios. Y esto nos deja saber que el pueblo había identificado en Israel que algo faltaba. Si el enemigo viene a atacar de frente es porque sabe que algo está faltando, pues él siempre ataca por el área débil o ataca por la retaguardia, pero cuando te viene a enfrentar y estás cara a cara contigo es porque él se ha dado cuenta que algo está faltando. El evangelista comienza a hablar y deja saber que el pueblo le faltaba valentía. Lo que reinaba en el pueblo era el miedo, era el temor. Y esto es algo que a diario nos choca de frente. El temor lo que hace es que nos paraliza. El temor no permite que nosotros podamos avanzar. Si vemos, el pueblo lleva 40 días escuchando a un gigante que está vociferando, que está irrumpiendo contra el pueblo, pero ellos no hacen nada. ¿Por qué? Porque sencillamente el enemigo había detectado que había temor dentro del pueblo. Muchas veces nosotros comenzamos a abandonar todo aquello que Dios nos dio por el miedo y por el temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Así que el pueblo se encuentra en medio de una batalla y lo que reina es el temor. Cuando David va a entrar en escena, el evangelista, mientras predicaba, decía algo interesante y uno de los puntos que me llamó mucho la atención, y es que David está pastoreando las ovejas de su papá Isaí. Y en medio de lo que está sucediendo en la guerra, sus hermanos tienen la necesidad de comer. Así que el padre es el que está a cargo de alimentar a sus hijos.
Isaí llama a David que está con las ovejas. David está en su momento de calma, David está en su momento de paz. Sin embargo, su papá lo llama para que haga un mandado, como decimos acá en Puerto Rico, para que le lleve comida a sus hermanos que están en la guerra. Es interesante ver cómo Dios saca a uno de su paz para llevarlo a la guerra de otro. Yo he escuchado mucho por ahí que dicen: no dejes que nadie te lleve a su guerra, tráelos tú a tu paz. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes que llevar la paz a su guerra? Así sucede en la vida de David. David está tranquilo con las ovejas. Sin embargo, su papá lo envía para que él vaya a la guerra de sus hermanos. Porque a veces nosotros somos la respuesta que la gente está esperando. Nosotros creemos que Dios va a bajar un ángel del cielo, creemos que Dios va a hacer que fuego caiga del cielo, y eso es posible, pero muchas veces Dios espera que tú y yo seamos la respuesta para la guerra de otras personas. En el mensaje, mientras el predicador está en la palabra, dice algo bien importante. Dice que Dios prepara plataformas con propósito. El pequeño mandado que David iba a llevar a sus hermanos era la plataforma que Dios estaba utilizando para exhibirlo, porque ahora David iba a transicionar en su vida, y la transición que David iba a tener no iba a ser a través de algo glorioso o poderoso, simplemente fue un mandado de su padre. Como nosotros en nuestra vida a veces rechazamos las pequeñas tareas que nos dan en medio de la iglesia, como rechazamos a veces las pequeñas tareas que nos dan en nuestro hogar, creyendo y entendiendo que lo de Dios vendrá de una manera estrondorosa o de una manera gloriosa, cuando vemos que Dios es capaz de, en el silbido apacible, estremecer nuestra vida. Así que la plataforma que Dios está usando para David es que está utilizando el pequeño trabajo que su papá le dio para ponerlo en el mapa del destino profético que Dios tenía para él. Es bien importante que nosotros comprendamos que David no fue buscando guerra. David simplemente fue cumpliendo un mandato de su padre. Jamás podremos avanzar si primero nosotros no culminamos la primera tarea que Dios nos entregó para poder entrar a la próxima. El predicador continúa dando la palabra, y es interesante lo que el Espíritu habla a nuestra vida. Y es que mientras David está mirando lo que sucede, David hace una pregunta y dice: ¿y qué le darán al hombre que derrote a este gigante? Porque él sabía que había un botín, pero para tener el botín, primero había que entender la realidad del caso y qué era lo que estaba en juego. Así que David está preguntando, como todo guerrero, ¿cuál es el botín que está en medio? Y le dijeron: es la hija del rey. Así que David comienza a mover las fichas y comienza a decir: pues ¿saben qué? Si nadie va a hacer algo, yo lo voy a hacer. Yo voy a ponerme lo que sea necesario para vencer a este gigante. Saúl llama a David. Y cuando llama a David, David se acerca y comienza a entablar esta conversación, y Saúl está haciendo una entrevista. Saúl está, muchachito, mira, tú eres muy pequeño, tú no estás preparado para esto, porque a veces nos menosprecian, porque simplemente ven el carapacho, simplemente ven lo que está afuera y comienzan a identificar lo que nosotros somos por lo que ellos ven. Sin embargo, no se han dado cuenta que el que está parado en medio del campo es más grande que el mismo Goliat. ¿Por qué? Porque lo que lleva por dentro es lo que Dios le había depositado bajo el aceite que había sido derramado en su cabeza. Así que Saúl comienza a identificar y comienza a decirle a David: David, lo que quieres hacer es un poco peligroso. Sin embargo, Saúl le dice: si tú quieres ir a pelear, yo te aconsejo que tú te pongas mi armadura. David comienza a ponerse la armadura, pero no puede moverse, porque él dice: yo nunca he practicado esto. Así que se quita la armadura. Y algo importante e interesante que dijo el predicador Eli Quiñones, y es que mencionó que era importante reconocer que David decía: yo no puedo cargar con esta armadura porque esta armadura se la puso un cobarde, y yo no voy a cargar cobardía en mi vida para enfrentar el momento que Dios puso frente a mí. La cobardía no es parte de nuestra vida. La cobardía no es parte de nuestro ADN en Dios. Lo que nosotros cargamos por dentro es el Espíritu Santo y es el poder que Dios nos dio para poder vencer a nuestros gigantes. Así que Saúl le da la armadura, David se la quita, porque no puedes vencer al gigante que estás enfrentando hoy con el diseño de otro. Es con tu diseño, es con lo que Dios te entregó.
con lo que vas a vencer y vas a llegar a tu próxima temporada. Así que David decide tomar lo que Dios le entregó en las manos. Él tiene un saco pastoril y tiene una honda. Le hacen falta unas piedras para poder utilizar el arma que Dios puso en sus manos. Y aquí está el detalle de lo que es el mensaje de la noche. Que mientras David va al arroyo a buscar las piedras, David escoge 5 piedras. Y no se entró en el detalle de por qué escogió 5 piedras. Simplemente escogió 5 piedras del arroyo. Esto es importante que usted lo entienda. Porque estaba hablando de lo que es el fundamento. El fundamento es la roca. Y para poder llegar a la roca, cuando Jesús hablaba de que el hombre prudente era el que edificaba su casa sobre la roca, para poder encontrar esa roca había que hacer un hoyo, había que ahondar para poder encontrarse con la roca. Y una vez se encontraba con la roca, allí uno comenzaba a edificar la casa. Sin embargo, habían pequeñas piedras que se separaban de la roca. Y esta parte fue impactante para mi vida porque a veces Dios permite el desprendimiento de ese fundamento porque Dios necesita trabajar algo contigo. Así que habían piedras que se escapaban y se despegaban. Dios permitía que se despegaran del fundamento. Escuche bien. Y una vez las piedras se escapaban del fundamento, se despegaban del fundamento, ellas caían en el agua. Pues el agua venía y el arroyo se las llevaba. Ahora, estando en el arroyo, para que la piedra pudiese ser lisa, tenía que pasar un proceso. Pues una vez se desprendía era porque eran ásperas. Y esta piedra comenzaba a tener forma en el tiempo que pasaba en el arroyo. El tiempo es un tiempo sumamente largo. Una piedra no se forma de un día para otro. Así que el proceso que ellas tenían que pasar era sumamente largo. Así que cuando el predicador comienza a desmenuzar esto, nos deja saber que Dios es el que permite los procesos para moldear nuestro carácter. Jamás podremos llegar a un destino si nuestro carácter no es moldeado. Así que las piedras que David está tomando son piedras lisas, piedras que han pasado el proceso. Dios es el que permite los procesos y Dios es el mismo que nos va a sacar de ese proceso. Porque si Dios permite que te desprendas como piedra y entres al arroyo, es el mismo Dios que permite al David que te tome del arroyo porque ve que ya estás listo. Es el mismo espíritu que lleva a Jesús al desierto y es el mismo espíritu que saca a Jesús del desierto. El mismo Dios que te introduce es el mismo Dios que te va a sacar. Ahora, es interesante esto porque eso que nos da forma, eso que nos moldea, a veces duele. La formación duele. Sin embargo, en el arroyo había agua. Escuchen, en el arroyo había agua. Y esa agua no era otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Porque mientras estamos en nuestro proceso, el Espíritu Santo de Dios va dando alivio a ese dolor. Alivio a ese dolor. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver el cuidado de Dios. Todo el mundo quiere ser el David que lanza la piedra, pero nadie quiere ser la piedra que golpea la frente del gigante. Y tan importante es aquel que lanza la piedra como la piedra que toca el objetivo que Dios tiene de frente. Dios habló a nuestra vida de una manera poderosa porque ese arroyo es la iglesia. Ese arroyo es la congregación donde Dios nos está dando forma, donde Dios nos está moldeando, donde Dios está haciendo de nosotros nuestra mejor versión. Dios no va a ser alguien diferente. Dios no te va a hacer diferente, te va a hacer el mismo tú que eres, pero mejorado. Vas a ser totalmente diferente, vas a ser una piedra lisa. Así que cuando David toma las piedras, como Dios lo hace contigo, lo hace conmigo, comienza a tocarlas y cuando ve que están lisas, Él dice, ya está lista, ya está preparada. Está ya ready para ir al cumplimiento que yo destiné desde un principio. Pero para llegar a ser lisos hay que pasar un tiempo en el proceso. Para llegar a ser lisos hay que pasar el proceso de la formación, el cual Dios nos mete, pero Dios es capaz de tomar las piedras lisas para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Palabra que Dios habló el domingo fue una palabra poderosa y yo estoy convencido que estamos sembrando en tierra fértil porque esta palabra fue una semilla que Dios trajo a nuestra vida y estoy convencido que como dará fruto en nuestra vida, dará fruto en tu vida. Esta palabra la comparto contigo porque fue la que Dios compartió con la iglesia y yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Cuando escuches esto, veas esto, escribe tus comentarios. Si tienes preguntas, dudas, cualquier cosa que venga a tu mente, puedes escribirla. No tenemos todas las respuestas,
pero podemos buscar alguna, ¿verdad?, para poder contestar aquellas dudas que tengas. Así que este es el primero. Te esperamos en el próximo. Así que pendientes para todo lo que Dios tiene para tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga grandemente. Gracias por conectarte al Oasis, aquí en nuestro canal de YouTube, Elim Casa de Oasis. Te invito a que te suscribas al canal, así serás notificado cuando estemos en vivo y subamos contenido nuevo. Déjanos en los comentarios cómo fue que Dios habló a tu vida, de dónde nos ves y cómo podemos orar por ti. Gracias nuevamente, nos vemos en la próxima y recuerda que somos tierra fértil.